Hola a todos, esta noche vamos a explorar juntos una historia de amor inesperada. Una historia donde el destino parece haber dispuesto giros inimaginables. Quizás no puedas creer el viaje del personaje principal en esta historia, donde una caminata aparentemente inofensiva se convierte en el comienzo de un cambio profundo. Así que, antes de que te acomodes, tómate un momento para darle me gusta al vídeo y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Por favor, comenta tu ubicación y la hora local también. Ahora, apaga las luces, quizás enciende un ventilador para un ruido suave y embarquémonos juntos en el viaje de esta noche. El sol apenas asomaba por las montañas cuando cerraste la puerta de tu casa y te dirigiste al coche. Tu mochila, pesada pero cómoda, golpeaba suavemente tu espalda a cada paso. No estabas solo, a tu lado estaba tu suegro, Antonio, un hombre fuerte cuya sonrisa siempre ocultaba algo. Él y tú nunca habían pasado tanto tiempo juntos, y la idea de una caminata de 3 días por los Pirineos te ponía nervioso. No solo por el terreno desafiante, sino también por lo que podría surgir entre ustedes dos. Antonio era un hombre carismático, del tipo que se vuelve más atractivo con la edad. Sus ojos azules siempre estaban llenos de vida, contrastando con su cabello plateado cuidadosamente peinado. Llevaba una barba corta, lo que le daba un aire experimentado y misterioso. Tú, por otro lado, te sentías como un niño a su lado. Aunque tenías 35 años, su presencia te hacía sentir vulnerable, como si pudiera ver a través de ti con una sola mirada. El coche se sumió en el silencio mientras conducías hacia el punto de partida del sendero. Solo se escuchaba el suave murmullo de la radio y el crujido de las ramas bajo las ruedas. Antonio miraba por la ventana, absorto en sus propios pensamientos. No sabías qué decir, cómo iniciar una conversación con alguien que siempre había sido una figura de autoridad en tu vida. Pero algo en su actitud te hizo sentir que esta vez sería diferente. ¿Nervioso?, preguntó de repente, sin apartar la vista del paisaje. Un poco, admitiste, tus manos sudorosas apretando el volante. No estoy acostumbrado a este tipo de aventuras. Él sonrió, un gesto que iluminó su rostro de una manera que nunca antes habías visto. No te preocupes, Javier, dijo, te aseguro que este viaje será memorable. Sus palabras resonaron en tu mente mientras continuabas conduciendo. Caminasteis a través de densos bosques, donde la luz del sol se filtraba en pequeños rayos dorados. El aire olía a tierra húmeda y hierba fresca. Antonio iba delante de ti, su majestuosa figura destacándose contra el telón de fondo verde. Observaste sus hombros moverse con cada paso, como la mochila parecía ser una extensión de él. Era como si la propia naturaleza lo hubiera aceptado como parte de sí misma. Los investigadores aún debaten si la inmersión en la naturaleza ayuda a las personas a conectarse más profundamente consigo mismas y con los demás. Pasasteis horas caminando, deteniéndoos solo para beber agua o admirar el paisaje. La conversación era difícil, pero cada palabra que intercambiabais parecía tener un significado más profundo. Antonio habló de su juventud, de los viajes que había hecho y de las personas que había conocido. Escuchabas, fascinado por cómo sus ojos se iluminaban al recordar. Al atardecer, llegasteis a un pequeño claro donde decidisteis montar la tienda. El cielo se tiñó de naranja y rosa, y el aire se enfrió rápidamente. Antonio se encargó de encender el fuego mientras tú preparabas la cena. Os sentasteis juntos, compartiendo una lata caliente de frijoles y pan duro. La luz del fuego iluminaba su rostro, resaltando las arrugas que el tiempo había grabado en su piel. Te diste cuenta de que nunca lo habías visto tan de cerca. ¿Sabes, Javier?, dijo de repente, rompiendo el silencio, a veces creo que la vida nos da oportunidades que no sabemos aprovechar. ¿A qué te refieres?, preguntaste, sintiendo un nudo en el estómago. Él te miró fijamente, sus ojos azules brillando con una intensidad que te dejó sin aliento. A veces las personas que creemos conocer son un misterio, y a veces ese misterio es lo más hermoso que podemos descubrir. No supiste qué responder. Sus palabras flotaron en el aire como una promesa, como una invitación a algo que no podías nombrar. Os mirasteis por lo que pareció una eternidad, hasta que él apartó la vista y se levantó para recoger los platos. Esa noche, mientras te acostabas en tu saco de dormir, no podías dejar de pensar en sus palabras. Su respiración lenta y constante te acompañaba en la oscuridad. Sentías que algo había cambiado entre vosotros, algo que no podías explicar pero que te llenaba de una emoción extraña. El viaje apenas había comenzado,
pero ya sabías que nada volvería a ser como antes. Un dato interesante es que, en muchas culturas, las fogatas no solo se usan para el calor, sino también como un lugar para contar historias, compartir experiencias y fortalecer los lazos comunitarios, de manera similar a como Antonio y tú lo estaban experimentando. La noche era fría, pero el fuego que Antonio había encendido mantenía el aire cálido. Aunque ambos estabais cansados después de un largo día de caminata, ninguno parecía tener sueño. Os sentasteis cerca del fuego, envueltos en vuestras chaquetas, observando las chispas elevarse hacia el cielo estrellado. El silencio entre vosotros era reconfortante, pero también contenía algo que no podías definir. Era como si ambos supierais que algo estaba cambiando, pero ninguno se atrevía a mencionarlo. Antonio tomó un sorbo de café caliente de su termo y te lo ofreció. Vuestras manos se rozaron suavemente al tomar el termo, y ese simple contacto te hizo temblar. Él lo notó, porque sus ojos se encontraron con los tuyos, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. ¿Alguna vez te has preguntado si hay algo más allá de todo esto? Preguntó de repente, asintiendo hacia el cielo estrellado. ¿Más allá? Repetiste, confundido. Sí, más allá de la rutina, las responsabilidades, lo que se espera de nosotros, explicó. Su voz suave pero firme. A veces siento que pasamos toda nuestra vida siguiendo un guión sin darnos cuenta de que hay algo más, algo que vale la pena arriesgarse a explorar. Sus palabras resonaron en tu mente como un eco. Antonio siempre había sido un hombre práctico, centrado en su familia y su trabajo. Escucharlo hablar de esta manera fue inesperado, pero también muy cautivador. ¿Y tú? Preguntaste, mirándolo directamente. ¿Has encontrado eso que vale la pena explorar? Él sonrió, pero esta vez su sonrisa tenía un toque de melancolía. Quizás lo estoy encontrando ahora, dijo en voz baja, casi sin querer que lo escucharas. El fuego crepitaba suavemente entre vosotros, iluminando su rostro de una manera que te hizo el corazón latir más rápido. No sabías qué decir, así que solo asentiste, tratando de ocultar la confusión que sentías. Antonio se recostó contra su mochila, mirando hacia el cielo. ¿Sabes?, continuó, hay algo en estos momentos, en la naturaleza, en el silencio, que te hace sentir vivo de una manera diferente, como si todo lo demás no importara. Sí, susurraste. Un largo momento de silencio transcurrió entre vosotros. Él te miró de nuevo, y esta vez no apartó la vista. Sus ojos parecían buscar algo en los tuyos, algo que no sabías si estabas listo para mostrar. El aire entre vosotros se hizo más denso, más pesado, como si algo invisible los estuviera atrayendo. Javier, dijo finalmente, su voz casi un susurro, hay algo que necesito decirte. Tu corazón se detuvo por un instante. No sabías lo que iba a pasar, pero cada fibra de tu cuerpo estaba en alerta, esperando sus palabras. ¿Qué es? Preguntaste, casi sin aliento. Antonio se inclinó hacia ti, y por un momento pensaste que iba a decir algo, pero en su lugar extendió su mano y la colocó sobre la tuya. Su toque era cálido, firme, y sentiste una oleada de emociones inexplicables. Os mirasteis en silencio, y en ese momento supiste que algo había cambiado para siempre entre vosotros. No sé cómo decirlo, admitió finalmente, retirando su mano, pero creo que ya lo sabes, ¿verdad? No respondiste. No podías. Tus pensamientos estaban enredados, tus emociones en conflicto. Antonio se levantó y se dirigió a la tienda, dejándote solo con el fuego y las estrellas. Te quedaste allí, mirando fijamente las llamas, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Esa noche, mientras te acostabas en tu saco de dormir, no podías dejar de pensar en su mano sobre la tuya, en la intensidad de su mirada, en las palabras que no había dicho pero que parecían flotar en el aire entre vosotros. Su respiración, ahora más cerca que nunca, te acompañaba en la oscuridad. Sabías que el viaje apenas había comenzado, pero también sabías que nada volvería a ser como antes. Es curioso cómo el silencio puede decir mucho más que las palabras. Es como a veces, una sonrisa no puede expresar el sentimiento de querer huir de un oso. Esto es bastante similar a cómo los psicólogos debaten si la comunicación no verbal es más crucial que las palabras para transmitir las verdaderas emociones. El amanecer llegó con una brisa suave que susurraba entre las hojas de los árboles y hacía que la tienda se meciera suavemente. Te despertaste antes que Antonio y te quedaste allí en tu saco de dormir, escuchando su respiración constante y pacífica. La noche anterior había sido intensa,
y tus pensamientos aún estaban enredados. ¿Qué quería decir Antonio con esas palabras, y por qué su mirada había revelado tanto? Saliste suavemente de la tienda, tratando de no despertarlo. El aire fresco de la mañana te golpeó la cara, y te sentiste renovado, como si el mundo entero se hubiera purificado durante la noche. El sol apenas asomaba por las montañas, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Te sentaste en una roca cerca de la fogata apagada, contemplando el paisaje y tratando de organizar tus pensamientos. Poco después, Antonio salió de la tienda. Se estiró, bostezó y luego te miró con una sonrisa que parecía más íntima de lo habitual. «Buenos días», dijo al acercarse, «¿dormiste bien?» «Más o menos», respondiste, aunque no era del todo cierto. «¿Y tú?» «Como un tronco», dijo, riendo suavemente. «Hay algo en dormir al aire libre que te hace sentir más conectado con todo». Asentiste, pero no dijiste nada más. Os sentasteis juntos en silencio, observando cómo el sol iluminaba gradualmente el valle. Fue un momento de paz, pero también de tensión, como si ambos supierais que algo estaba por ocurrir entre vosotros. Después de un rato, Antonio se levantó y comenzó a preparar el desayuno. Mientras calentaba agua para el café y cortaba pan, lo observabas, prestando atención a cada movimiento, a cada acción. Había algo en su forma de moverse, en la precisión con la que sus manos trabajaban, que te fascinaba. «¿Qué piensas hacer cuando regresemos?», preguntó de repente, sin apartar la vista de lo que estaba haciendo. «No sé», respondiste, sorprendido por la pregunta. «Supongo que volver a la rutina». Él asintió, pero no parecía satisfecho con tu respuesta. «A veces creo que la rutina es una prisión», dijo finalmente. «Nos hace sentir seguros, pero también nos impide vivir plenamente». «¿Y qué sugieres?», preguntaste, sintiendo que la conversación se adentraba en un territorio desconocido. Antonio detuvo lo que estaba haciendo y se acercó a ti. Su mirada era intensa, como si estuviera tratando de transmitirte algo que no podía expresar con palabras. «Sugiero que no dejemos que la rutina nos defina», dijo suavemente, «que no tengamos miedo de explorar lo que sentimos, incluso si eso nos asusta». Sus palabras te dejaron sin aliento. No sabías qué decir, pero sabías que no podías ignorar lo que estaba sucediendo entre vosotros. Antonio se inclinó un poco más, y por un instante pensaste que iba a besarte, pero en su lugar, puso su mano sobre tu hombro y apretó suavemente. «No tengas miedo, Javier», susurró. «A veces lo que más tememos es lo que más necesitamos». Luego, se dio la vuelta y volvió a lo que estaba haciendo, dejándote con un nudo en el estómago y 1.000.000 de preguntas en la mente. ¿Qué estaba pasando entre vosotros, y qué pasaría después? Un evento social real, la práctica japonesa del baño de bosque, Shinrin-yoku, se ha convertido en una tendencia global, enfatizando los beneficios para la salud física y mental de pasar tiempo en la naturaleza. Este es un ejemplo de cómo las personas buscan una conexión más profunda con el entorno natural. Los sociólogos todavía debaten si escapar de la rutina diaria realmente conduce a una autoexploración más profunda o es solo un escape temporal. Esa mañana, mientras tú y Antonio recogíais vuestras cosas en silencio, el aire entre vosotros parecía volverse más denso, como si una cortina invisible de expectación se hubiera levantado. ¿Recordaste sus palabras de la mañana anterior? ¿Estaba hablando de vosotros dos? ¿O solo de filosofías generales sobre la vida? Esa pregunta seguía rondando en tu mente, una melodía sin palabras de incertidumbre y esperanza. Recordaste de nuevo sus ojos azules, esa mirada que podía ver a través de tu alma. Y el suave toque en tu hombro, una afirmación tácita. Sacudiste la cabeza ligeramente, sonriéndote a ti mismo por el juego del gato y el ratón que ambos estaban jugando. Era gracioso cómo dos hombres adultos actuaban como adolescentes enamorados en una película romántica. Es como la vez que intentaste explicarle a tu tía cómo usar un smartphone, y terminaste teniendo que mostrarle cómo encenderlo. A veces, Antonio se detenía para señalarte algo en el paisaje, un águila planeando sobre vuestras cabezas, un arroyo claro que serpenteaba entre las rocas, una manada de ciervos observándoos desde la distancia. Cada vez que lo hacía, sentías que te conectabas más con él, como si ambos estuvierais compartiendo un secreto que nadie más podía entender. Es un hecho social real, en muchas comunidades. Explorar la naturaleza juntos se considera una forma de construir confianza y conexión entre los miembros. Al mediodía, os detuvisteis a descansar en un pequeño claro rodeado de pinos. Antonio sacó un mapa y lo extendió sobre una roca plana,
estudiando la ruta por delante. Te acercaste a él, sintiendo el calor de su cuerpo cerca del tuyo. Vuestros hombros se tocaron, y por un instante, sentiste que el tiempo se detenía. Parece que nos quedan unas pocas horas de caminata hasta el próximo campamento, dijo, señalando un punto en el mapa. ¿Crees que llegaremos antes de que oscurezca? Preguntaste, tratando de mantener la voz tranquila. Sí, si mantenemos un buen ritmo, respondió, mirándote con una sonrisa que te hizo el corazón latir más rápido. Os mirasteis por lo que pareció una eternidad, y por primera vez, te permitiste imaginar lo que podría pasar si te atrevías a dar el primer paso. Es como estar frente a un gran mostrador de helados, y sabes que solo puedes elegir un sabor. Una decisión difícil, ¿verdad? Pero antes de que pudieras hacer algo, Antonio se dio la vuelta y comenzó a guardar el mapa. Deberíamos seguir adelante, dijo, ajustándose la mochila. No queremos quedarnos atrapados en la oscuridad. Asentiste, sintiendo una mezcla de alivio y decepción. Continuasteis caminando, pero esta vez, la tensión entre vosotros era palpable. Cada vez que vuestras manos se rozaban accidentalmente, sentías una descarga eléctrica recorrer tu cuerpo. Cada vez que vuestros ojos se encontraban, sentías que algo importante estaba a punto de suceder. Finalmente, llegasteis al siguiente campamento justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Montasteis la tienda en silencio, cada uno ocupado con sus propias tareas. Pero cuando terminasteis, Antonio se acercó a ti y te miró con una intensidad que te dejó sin aliento. Javier, dijo, su voz suave pero firme, hay algo que necesito decirte. Tu corazón se aceleró, y sentiste que el mundo entero se detenía. ¿Qué es? Preguntaste, casi sin aliento. Antonio respiró hondo, como si se estuviera preparando para algo importante. Estos últimos días han sido especiales para mí, comenzó, sus ojos buscando los tuyos, y creo que sabes por qué. No supiste qué decir. Tus pensamientos estaban enredados, tus emociones en conflicto. Pero antes de que pudieras responder, Antonio se inclinó y te besó. Fue un beso suave, lleno de ternura y algo más que no podías definir. Sentiste que el mundo entero desaparecía a tu alrededor, dejando solo a vosotros dos. Cuando finalmente os separasteis, él te miró con una expresión mezclada de esperanza y miedo. No sé qué pasará, dijo en voz baja, pero sé que no puedo seguir ignorando lo que siento. Yo tampoco, admitiste, sintiendo que un peso se quitaba de tus hombros. Os mirasteis en silencio, sabiendo que algo había cambiado para siempre entre vosotros. El viaje apenas había comenzado, pero ya sabías que nada volvería a ser como antes. Un dato curioso. Algunos estudios sugieren que las personas que pasan tiempo en la naturaleza tienden a sentirse más cómodas, expresando sus emociones. Los científicos del comportamiento todavía debaten si experimentar momentos de tensión e incertidumbre juntos aumenta el vínculo entre las personas. La noche descendió, como una manta suave, envolviendo el campamento en una oscuridad cálida y reconfortante. La fogata que habíais encendido crepitaba suavemente, proyectando luces danzantes sobre vuestros rostros. Después de ese beso, el aire entre vosotros estaba cargado de una electricidad que no podías ignorar. Os sentasteis cerca del fuego, con las piernas casi tocándose, pero ninguno de los dos dijo nada. Las palabras parecían innecesarias en ese momento, como si todo lo que necesitaba ser dicho ya se hubiera expresado a través de ese beso. Antonio fue el primero en romper el silencio. Javier, dijo, su voz suave pero firme, sé que esto puede parecer repentino, pero no puedo seguir fingiendo que no siento nada por ti. Sus palabras resonaron en tu mente como un eco, y sentiste que tu corazón latía con fuerza en tu pecho. No sabías qué responder, pero sabías que no podías ignorar lo que sentías. Antonio, comenzaste, buscando las palabras adecuadas, esto es complicado. No sé cómo sentirme al respecto. Él asintió, como si entendiera perfectamente tu confusión. Lo sé, dijo. Esto no es fácil para ninguno de los dos, pero creo que vale la pena explorarlo, ¿no crees? Él te miró con una intensidad que te dejó sin aliento. Sus ojos azules brillaban a la luz del fuego, y sentías que podías perderte en ellos. Asentiste lentamente, sintiendo que una parte de ti ya había tomado una decisión. Sí, dijiste finalmente, creo que tienes razón. Antonio sonrió, y esa sonrisa iluminó su rostro de una manera que nunca antes habías visto. Extendió su mano y la colocó sobre la tuya, y sentiste una oleada de calidez recorrer tu cuerpo.
No sé qué depara el futuro, dijo en voz baja, pero sé que quiero explorarlo contigo. Os mirasteis en silencio, sabiendo que algo había cambiado para siempre entre vosotros. El fuego crepitaba suavemente, y los sonidos de la noche os envolvían en una burbuja de intimidad que parecía separaros del resto del mundo. Finalmente, Antonio se levantó y te tendió la mano. Vamos, dijo, deberíamos descansar. Mañana es otro día de caminata. Lo seguiste a la tienda, sintiendo que cada paso te acercaba más a él. Una vez dentro, os acostasteis en vuestros sacos de dormir, pero esta vez la distancia entre vosotros parecía insignificante. Antonio extendió su brazo y te acercó, y te dejaste abrazar, sintiendo el calor de su cuerpo contra el tuyo. Buenas noches, Javier, susurró, su voz llena de ternura. Buenas noches, Antonio, respondiste, sintiendo una profunda paz que te envolvía. Esa noche, mientras te quedabas dormido en sus brazos, supiste que algo había cambiado para siempre entre vosotros. El viaje apenas había comenzado, pero ya sabías que nada volvería a ser como antes. El último día de la caminata amaneció con un resplandor dorado, tiñendo el cielo con tonos cálidos. Os despertasteis temprano, inmersos en la quietud de la mañana. Antonio y tú yacías uno al lado del otro, y por primera vez, no había tensión ni duda entre vosotros. Su brazo aún te rodeaba, y su respiración constante te hacía sentir seguro, como si el mundo entero hubiera encontrado su equilibrio. Os levantasteis en silencio, compartiendo miradas de complicidad y sonrisas tímidas. Cada gesto, cada movimiento parecía tener un nuevo significado. Mientras desayunabais junto a las brasas de la noche anterior, Antonio te miró con una expresión seria pero tierna. Javier, dijo, rompiendo el silencio, ¿qué hacemos ahora? La pregunta flotó en el aire como una hoja arrastrada por el viento. No era solo una pregunta sobre la caminata, sino sobre vosotros dos, sobre lo que habíais descubierto en esos días. Respiraste hondo, sintiendo el peso de sus palabras. No lo sé, admitiste, pero sé que no quiero que esto termine aquí. Antonio asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y determinación. Yo tampoco, dijo, Esto es importante para mí. Tú eres importante para mí. Sus palabras te conmovieron profundamente. Extendiste tu mano y la entrelazaste con la suya, sintiendo que vuestros dedos se encajaban perfectamente, como si hubieran nacido para estar juntos. ¿Entonces qué vamos a hacer? Preguntaste, buscando la respuesta en sus ojos. Él sonrió, una sonrisa llena de esperanza y algo más, algo que solo podía describirse como continuar, dijo, paso a paso, sin prisas pero sin miedo. No sé cómo será el camino, pero sé que quiero recorrerlo contigo. Sus palabras resonaron en tu corazón como una promesa. Os mirasteis en silencio, sabiendo que ese momento marcaba el comienzo de algo nuevo, algo que ninguno de los dos había planeado pero que deseabais con todo vuestro ser. Los teóricos de la gestión aún debaten si asumir riesgos en las relaciones personales conduce a mayores recompensas. Junto con Antonio, limpiasteis el campamento por última vez, trabajando juntos en perfecta armonía. Cada gesto, cada mirada estaba llena de una intimidad que ya no necesitaba palabras. Cuando terminasteis, os detuvisteis al borde del sendero, mirando hacia el valle que se extendía ante vosotros. El sol iluminaba el paisaje, y el aire olía a tierra fresca y a infinitas posibilidades. ¿Listo? Preguntó Antonio, ajustándose la mochila. Listo, respondiste, con una sonrisa en los labios. Comenzasteis a caminar juntos, vuestros pasos en sincronía, vuestras manos rozándose ocasionalmente. El sendero os llevó de regreso a la civilización, pero esta vez, no erais los mismos hombres que comenzaron el viaje. Habíais encontrado algo más que un camino en la montaña, habíais encontrado un camino el uno hacia el otro. Cuando llegasteis al coche, Antonio se detuvo y te miró con una expresión seria pero llena de amor. Javier, dijo, esto no será fácil. Habrá preguntas, miradas, dudas, pero eso no importa. Lo que importa es lo que sentimos. ¿Estás de acuerdo? Asentiste, sintiendo que sus palabras resonaban profundamente en ti. Estoy de acuerdo, dijiste, no importa lo que digan los demás, esto es nuestro. Él sonrió, y en ese momento, supiste que todo valía la pena. Os subisteis al coche y comenzasteis el viaje de regreso a casa. Pero esta vez, no erais dos individuos separados por roles y expectativas.
Erais dos almas que habían encontrado un refugio el uno en el otro. El viaje había terminado, pero vuestro camino apenas comenzaba, y por primera vez en mucho tiempo, te sentías verdaderamente vivo. Otro dato interesante, en algunas culturas, el viaje de regreso a casa después de una larga travesía se considera un momento sagrado para reflexionar sobre la transformación personal. Esto es como cuando llegas a casa después de un largo viaje y te das cuenta de que olvidaste comprar leche. ¡Qué vergüenza! El fluir de la vida, a veces tan lento como un río perezoso que serpentea por valles pacíficos, a veces tan feroz como una cascada que se precipita sobre rocas. En la historia de Javier y Antonio, ese fluir los unió a través de senderos escarpados, noches bajo un cielo estrellado y momentos de silencio llenos de significado. Desde la tensión inicial hasta el beso inesperado, cada paso fue un descubrimiento, una eliminación de capas para revelar las emociones más verdaderas. Aprendieron a escuchar sus corazones, superando las barreras invisibles que la sociedad o ellos mismos habían creado. Este viaje no fue solo una caminata física, sino también un viaje profundo al alma, donde encontraron aceptación, amor y una nueva definición de familia. Aunque el futuro pueda presentar desafíos, sus miradas firmes y sus manos entrelazadas son una promesa de un futuro juntos. La paz final que Javier encontró en los brazos de Antonio no es solo el fin de un viaje, sino el comienzo de un nuevo capítulo, donde el amor no está limitado por prejuicios o moldes. Ahora, mientras te sumerges en el sueño, deja que esta historia te lleve suavemente a dulces sueños, donde el amor verdadero siempre encuentra su camino. Buenas noches.